Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Da Googly TV. Hoy les voy a enseñar a recargar la pluma de bolsillo con punta de pincel Pentel o rotulador pincel de bolsillo. En inglés se conoce como el Pentel Pocket Brush. Te va a costar un montón pedirlo en una tienda, por suerte. Esta brocha para mí es súper importante y es la que yo uso en eventos. Yo soy artista y retratista para eventos, retratos rápidos. Mi principal material es la brocha Pentel, y una punta muy flexible. Para mí una de las mejores para dibujar, las Uniball Fino y Micro. Son resistentes a la luz, fluye súper bien y además son Mitsubishi, lo más parecido a un auto que puedes tener. Por lo general yo necesito dos plumas cuando voy a un evento en caso de que una se me termine. Es importante tener los repuestos que vienen, depende de dónde estés, a lo mejor no los consigues o a veces te dicen que no hay repuesto y que tienes que comprar todo el kit junto. Cosa que me pareció mentira. Pensé, yo no quiero comprar una brocha todo el tiempo y me gustaría que se recargara. Un tema de plástico. Total, es que empecé a buscar vídeos y encontré el de Theo Jin. He comprado varias cosas por su culpa y no todas me gustan, pero me encantan sus reviews, me animan. Luego de ver el video de Theo, me animé a recargar el mío. Yo les voy a mostrar cómo se hace, aunque lo van a encontrar en muchos otros vídeos en inglés. Vas a necesitar una jeringa de punta Roma, la tinta para recargar, una Pentel que ya hayan gastado. También escogí la tinta porque vi varios reviews. Ellos usan la Rotring de toda la vida, para la que se usaba antes para recargar los Rapidograph. Pero él también le recomendaron usar Dr. Peter Martin Black Star Waterproof Indian Ink High Carb, porque hay tres variantes y esta de las variantes era la que era negra negrísima, Black Matter, y dice que no tiene shellac, que es un barniz o resina que seca, y esto haría que se pudiera tapar nuestra pluma. Cuando se hace la prueba de cobertura, cubre súper bien, no queda brillante en la superficie, o sea, hay una que es mate, esta no queda brillante. Para mí es muy importante que sea resistente a la luz, que en inglés es light fast o algo así. Y cuando pasas la borra, porque a veces uno dibuja lápiz y luego en tinta, muchas veces luego borras el lápiz para que se vea la tinta limpia. Pues también es bueno que no se levante la tinta cuando pasas la borra. Pues uno tiende a dibujar más clarito porque sabes que vas a entintar, o sea que no debería haber ningún problema. Para poder hacer este vídeo hice un dibujo con tinta para gastar toda la tinta. La brocha que yo utilicé la rellené ya antes para ver cómo funcionaba. Quise hacerlo de la última serie de Netflix que vi, Ratchet. Está entretenida. Les voy a mostrar cómo se hace. Vamos allá. Vamos a recargar la que ha sido usada anteriormente. Luego de desenroscar nuestra pluma, vemos que el depósito tiene residuos de la tinta anterior. No parece buena señal porque puede tener sedimentos que más tarde tapen nuestra pluma. A propósito de enfermeras, traemos nuestra jeringa. Ni te preocupes que no tiene punta y además es un tubito. Y ahora nuestra tinta. La tinta es 100% pigmento de carbón, extremadamente opaco, de buen uso para papel, films, acetatos, no contiene barniz, excelente calidad, antigrumos, especial para plumas técnicas. Abrimos nuestra tinta y vemos que tiene un gotero. A veces se puede dibujar con el gotero. Y ya estamos listos para extraer nuestra tinta. Usar la jeringa ya me hace sentir como si estuviera haciendo algo malo. Esto es demasiado fácil y rellenamos. No me puedo creer que hice un video para enseñarte a rellenar esto y que yo a su vez los consulté. No rellené toda la jeringuilla de 1 milímetro y me di cuenta que posiblemente esta es la cantidad que rellenaría totalmente el depósito. Bueno, ya estamos listísimos. Recuerda cerrar muy bien tu frasco para evitar derrames y que se vaya secando y que se te olvide.
Cuando vuelvas a insertar tu depósito, vas a echar de menos el clic que suena cuando usas un nuevo depósito. Sin embargo, asegúrate bien de que lo has insertado correctamente. No te baja bien la tinta, dale primero un poquito para bombear la tinta hacia abajo. El papel que estaba usando anteriormente era muy rugoso y es el incorrecto. Lo ideal es usar Bristol, que es una superficie lisa y es el que se usa para lápiz con técnicas muy de precisión o tinta. En comparación con el producto original, me está fallando un poco la fluidez en la tinta. Le voy a exprimir un poquito más. Y ahora sí, fluyendo divinamente. ¿Cómo te puede hacer líneas medias, finas, gruesas, pincel seco y además líneas variadas en un mismo trazo, como si trabajaras con una brocha? Bueno, es muy sencillito, la verdad da como satisfacción no tener que gastar más plástico, no da tanta satisfacción pensar que voy a echar a perder la pluma, pero mi espíritu de la experimentación me llevó allí para poder inspirarlos y ojalá animarlos a encontrar formas de recargar sus plumas y evitar tanta basura, ¿no? De todas maneras, siempre es bueno tener los cartuchos porque hay sitios donde uno no se va a poner a recargar porque corres el riesgo de manchar o no es tan práctico. Sobre la Dr. Martens, es una empresa que desde 1934 se han especializado en producir color líquido para usar con brochas, rapidógrafo, aerógrafo, plumillas y cualquier otro utensilio manipulable. No tanto como óleos y acrílicos, eso ya son otras marcas. Pero conozco Dr. Martens desde que estaba estudiando muchos años atrás. Primero por sus anilinas que se utilizaban mucho para conseguir colores muy brillantes que iban a ser utilizados en publicidad o en publicaciones. ¿Por qué? Porque iban a pasar por un proceso de digitalización y después no importaba si el arte final se perdía porque las anilinas no son resistentes a la luz, o sea, las dejas una semana fuera y vas a ver cómo algunos colores van a desaparecer. Y luego la conocí porque tuve una época en que estaba haciendo aerógrafos, se usaba mucho en la era de los 90 para el tema de publicidad. Así que sus acrílicos líquidos, por lo general ellos vienen con su gotero y esto es bien característico de sus botellitas de vidrio y su gotero. Y líquidos pues para no tener sedimentos y que no tape el aerógrafo. Me gustó el Black Star High Cap Waterproof. Waterproof es importante también a prueba de agua porque a mí yo a veces también paso con la brocha pincel sobre el dibujo para añadir unas aguadas y yo no quiero que se me mueva la línea. Hay otras de Pentel que sí son solubles al agua. No sé si son resistentes a la luz. Entonces, bueno, dependiendo de cómo quieras jugar y qué expresión quieras, uno escoge una brocha o la otra. Agradezco una vez más que me hayan acompañado. Espero que este tips les haya servido y que se animen a probar sus tintas. Les voy a dejar, ¿qué les voy a dejar? No les voy a dejar nada, no les voy a dejar nada. Suscríbanse si les gusta y espero hacer más videos que resulten entretenidos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos a la próxima.